6 de la mañana, 26 minutos. Antes de salir para Shanghái anoche tarde, eran las 8:30 de la noche, el presidente y el petrismo todos están en la disputa de los adjetivos. Que fue fraude, que fue marrulla, que son malandrines, dice Armando Benedetti, que es el jefe de la banda, le dice María José Pizarro al presidente del Senado. El presidente Petro le pide al Senado que repita la votación, que vuelva a votar nuevamente, que parece improbable, pero puede ser. Están jugando cartas legítimas. No me haga cara, Ricardo, que el presidente Petro le está pidiendo al presidente Petro, le está pidiendo al Senado, claro, que repitan la votación o que acepten la apelación. Pero ¿cuál es el argumento para repetir la votación? Si vuelven a votar, de pronto salen los mismos votos, a diferencia... No, o de pronto ya los pudieron cambiar. ¿Usted se acuerda de la votación para elegir al magistrado Miguel Efraín Polo? Que votaron y quedaron iguales y en la segunda votación ganó el gobierno. De pronto eso es lo que están esperando. El presidente Petro le está pidiendo eso al Senado y anuncia que viene otra consulta popular, ahora con una pregunta adicional sobre temas de salud. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. El gobierno Petro no esperaba el hundimiento de su consulta popular, al menos así lo reconoció el presidente Gustavo Petro en una locución. Pero no esperábamos un hecho tan dantesco como el del Senado de la República. Es que ni siquiera fueron capaces de ganar en la consulta popular a través del voto de senadores limpios. Tuvieron que hacer trampa. Aunque el presidente Gustavo Petro está en China con 13 horas de diferencia horaria, estuvo muy pendiente de la discusión de la consulta popular. 30 minutos después de que se confirmó el hundimiento, a las 5:30 de la mañana de China, el mandatario reaccionó a la noticia, sumándose al argumento de que hubo un fraude y haciendo un llamado a la movilización popular, un mensaje en X que amplió en una locución que realizó sobre las 8:30 de la noche. A reunirnos en cabildo abierto en todos los municipios de Colombia, en la plaza, en donde puedan, si llueve, bajo el techo del Consejo Municipal, para esperar y tomar decisiones, para debatir en asamblea permanente. Le solicito al Cabildo Abierto de Bogotá, allá en el Consejo Distrital, en la plazoleta, si no los dejan entrar, que se reúnan las organizaciones a escala nacional. El presidente apareció junto a todos los ministros que lo acompañaron a la visita, menos con la canciller Laura Sarabia, que viajó más temprano a Shanghái, en donde adelantará agenda este jueves el presidente. Rodeado de sus ministros, Petro ordenó a las fuerzas militares no ejercer violencia contra el pueblo que salga a las calles, pero también pidió a estas personas no manifestarse violentamente. Le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como jefe de Estado, tomar la decisión contundente como respuesta. Llegó la hora del pueblo. Como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia, la orden es no levantar un solo arma contra el pueblo. Luego le hizo una petición al Senado. La violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. No esperamos al año entrante. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. El presidente Gustavo Petro mencionó en su discurso de 8 minutos los argumentos del supuesto fraude. Uno de ellos, que la senadora Marta Peralta no tuvo derecho al voto. A propósito de esto, la congresista estuvo en la Casa de Nariño luego de la discusión de la consulta y desde allí anunció una acción de tutela por la presunta falta de garantías que tuvo. Bueno, nosotros hemos iniciado una acción de tutela para erradicar por la falta de garantías. No se me permitió, no se me brindaron las garantías para ejercer mi votación. Normalmente dan un tiempo prudente, suenan la campana, organizan todo, pero aquí lo que quedó demostrado ante el país es que estaba orquestado de que querían tumbar la consulta popular. Estas declaraciones se dieron después de una reunión extraordinaria convocada en la Casa de Nariño para que ministros y congresistas de la bancada del Pacto Histórico evaluaran lo decidido. Durante varias horas revisaron el minuto a minuto de lo que ocurría en la votación y también consideraron medidas judiciales. Habla el senador Alex Flores. Con seguridad esta bancada se pronunciará de forma conjunta. Lo único que puedo decir es lo que el país ha dado cuenta. Lo primero es que la consulta popular no se hunde, lo que se hunde es el trámite hasta este punto en el Congreso, que está pendiente de una apelación que presentamos de forma
presencial y directa de forma inmediata ante la presidencia, que de la manera más irregular, ilegal, tramposa y mañosa cierra la votación con solamente 2 minutos de estarse desarrollando. El hundimiento de la consulta popular generó varias reacciones del gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, insiste en que hubo trampas. La canciller Laura Sarabia calificó esto como un golpe a la libertad y el presidente Gustavo Petro incluso planteó una huelga general que, según él, ahora decidirá el pueblo. Son las 6:34 minutos. Sobre el hundimiento de la consulta popular, resumen de la sesión de anoche para quienes no vieron en la plaza de mercado en la que terminó convertida la sesión plenaria del Senado. El ministro del Interior intentando atacar al secretario del Senado, acusando de fraude, de marrullero, de malandrín, una sesión parlamentaria que terminó caótica y accidentada después de muchas horas de debate. Andrés Carmona. Buenos días. Lo que se esperaba que fuese una sesión en la que el gobierno parecía tener todos los votos asegurados para el triunfo de la consulta popular terminó convirtiéndose en una batalla campal en donde la gran derrotada fue la propuesta que el presidente Gustavo Petro presentó con un discurso beligerante el pasado 1 de mayo ante el Senado. Y es que la sesión de la plenaria en que se iba a votar si se autorizaba o no al gobierno para convocar a las urnas a los ciudadanos para que respondiesen 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral hundida en la Comisión Séptima el 18 de marzo pasado, terminó siendo acaparada de forma inédita por la discusión de la resurrección de esa reforma mediante la aprobación de una apelación presentada por el senador verde Fabián Díaz y que, aunque llevaba 2 meses sin que se votara, a últimas horas de la noche del martes fue incluida en el orden del día, algo que generó malestar en la bancada oficialista, quienes atacaron de frente al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. El senador verde, Inti Asprilla. Usted es un tipo que carece de toda honorabilidad en el trato parlamentario. Pocas veces he visto una persona tan capaz de recurrir a la trampa y a la trapisonda para enredar la voluntad popular. El senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda. Les queremos decir, no nos vamos a prestar. Si se llegase a la instancia en que ustedes deciden votar primero una apelación, háganlo, pero no con nosotros. Nosotros no participaremos de esa votación. Y es que los congresistas afines del gobierno, de forma sorpresiva, intentaron todos los caminos para evitar que se votara la apelación. Intentaron cambiar el orden del día, aplazar la votación, retirar unilateralmente la proposición de apelación y, con el paso de las horas, las votaciones le empezaron a salir mal al gobierno, a tal punto que el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se sumaron a la resurrección de la reforma, que terminó siendo aprobada con 68 votos contra 3. El ministro Sanguino. Y para ahuyentar esa sospecha, también le pedimos a esta plenaria que, además de tramitar la apelación, apruebe la consulta popular como el mecanismo más seguro para garantizar la reforma laboral. Acto seguido y sin perder el impulso, el presidente Cepeda abrió la votación de la consulta popular y ahí ardió Troya, porque una vez se lograron configurar las mayorías de 49 votos por el no y 47 por el sí, se cerró la votación con un error en el conteo del voto negativo del senador Edgar Díaz, hecho por el secretario general del Senado, Diego González. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el sí. Por el sí. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el no. Aunque fue clara la corrección del voto y fue evidente el hundimiento de la consulta, el ministro Benedetti se enfureció de tal manera que, como se registraron en las cámaras, tuvo que ser apartado por la senadora María José Pizarro para evitar que agrediera al secretario González. Sin embargo, el caos terminó alimentando la teoría del fraude. El ministro Benedetti. La reacción mía de forma aireada es debido a que él le agrega un voto al no después de haber sido cerrada la votación. Además de eso, no se cumplieron los 20 minutos que deja el reglamento para votar. Cuando iba ganando, porque venían 5 personas más a votar, cerraron la votación.
Por su parte, el secretario González, con hoja en mano, mostrando que no hubo ningún tachón o enmienda en el voto manual de los congresistas, negó los graves señalamientos del ministro. Eso es falso. Yo no puedo igual entrar, ni quiero entrar a controvertir con lo que esté manifestando el señor ministro. Las cámaras están ahí, se puede verificar. Fueron 2 votos manuales por el sí, que fue el senador Iván Cepeda, la senadora Sonia Bernal, a quienes le consta, porque además estaban mirando el papel, y 2 votos manuales por el no, que fueron el senador Andrés Guerra y el senador Edgar Díaz. Al final, lo que golpeó al gobierno con la derrota de la consulta fue que no logró conseguir unas mayorías holgadas. Aunque se logró que 6 senadores conservadores y de Cambio Radical se retiraran del recinto para no ser forzados a votar por el no, el gobierno perdió los 3 votos claves del MIRA, perdió los votos de Angélica Lozano y Richard Fuenlantala, que en sus cuentas estaban a favor de la consulta y quienes se retiraron del recinto, y perdieron por la ausencia de la senadora Marta Peralta, quien asegura que no le dieron garantías para votar a pesar de que su impedimento fue negado 1 hora antes de la votación de la consulta y en ese tiempo no se reintegró al debate. Ahora, el reto del Congreso es lograr aprobar la resucitada reforma laboral en menos de 35 días, ahora en la Comisión Cuarta. En forma express, el texto ya está en manos de la presidenta de la comisión, Angélica Lozano, quien espera hoy designar ponentes. Sin embargo, esta segunda oportunidad para la reforma social del gobierno parece no importarle a sus autores, que solo lloran el hundimiento de la consulta popular, tal vez porque creen que la reforma se archivará por falta de tiempo y porque se quedaron sin una tribuna para adelantar la campaña electoral, aunque ahora hablen desde la huelga general y los cabildos abiertos. Andrés Carmona, Blue Radio.